Monologue. My sister's name is Helen. She goes to the gym twice a week. She studies English, French, and Italy. She has a part-time job too. She works in a department store. She doesn't live with us, but she shares her apartment with a roommate. Identify the pronoun that substitute the on noun and then make the definition of it. Y se identifica los pronombres, o el pronombre que sustituye el nombre propio y luego haz una definición de este. Aquí entonces vamos a identificar qué pronombre sustituye a esos. Automáticamente la primera y la segunda persona son insustituibles porque se sustituyen por sí mismas. Por eso aquí decimos I, you, Roidi, que viene siendo la tercera persona del singular masculino, María y cualquier otro nombre femenino es la tercera persona del singular femenino que es sustituido por she. Pero vamos a ver aquí, bien. Como le dije anteriormente, I es sustituido por el mismo I. Y dice, is the first person of singular. Es la primera persona del singular. Téngalo pendiente que I, que viene siendo yo, es la primera persona del singular. Que ahí es donde está el mayor de los problemas aún en el idioma español. Que desconocen de los pronombres. You, que es sustituido por el mismo you, is the second person of singular. Roidi, lo sustituye he. ¿Por qué? Porque Roidi es la tercera persona del singular masculino. Entonces viene siendo he, quien sustituye a un nombre del género masculino. He is the third person of a singular male. Es la tercera persona del singular masculino. María o cualquier otro nombre del género femenino es sustituido por el pronombre she. Is the third person of a singular of female. Es la tercera persona del singular femenino. María o cualquier otro nombre puede ser Elena, Rosa, Carla, Kenia, Katia, Katy, Carmelina, cualquier nombre es sustituido por she. My cat, mi gato. ¿Qué pronombre sustituye a mi gato? It's. Porque it's es el pronombre personal, la tercera persona que sustituye tanto a un animal como a un objeto cualquiera, una cosa. It's the third person of a singular for animals and things. Es la tercera persona del singular para animales o cosas. Rosibel and I. Rosibel y yo. Cuando hablamos de Rosibel y yo, aquí está el yo, que es la misma primera persona. Entonces, como ya aquí no está solo, sino que está acompañado de Rosibel, sigue siendo la primera persona, pero del plural. Por lo tanto, el pronombre que lo sustituye es we. Cada vez que usted vea I, que es el yo, siempre es primera persona. Si está solo, es del singular. Si está acompañado, como en este caso de Rosibel, pero podría haber sido de Ana, de María, de Carlos, de Pedro,
de cualquier otro nombre, siempre y cuando esté I, que es la primera persona, entonces será del plural, porque I no está solo, sino acompañado. Entonces, is the first person of plural. Es la primera persona del plural. En Elisa and you. Aquí tenemos el you, como lo tenemos aquí, que es la segunda persona. Aquí si you está solo es la segunda persona del singular. Pero si ese you está acompañado, en este caso por Elisa, pero puede ser por Francesca, por Rudy, por cualquier otra persona, entonces siempre ese you entonces viene siendo la segunda persona pero del plural y es sustituido por you. Siempre la primera y la segunda persona se sustituye por sí mismo. Entonces aquí you is the second person of plural. Francesca and Paola. Aquí tenemos dos personas. Como son Francesca y Paola, también podría ser dos nombres comunes más. Podría ser Luz y Carolina, o podría ser Rebeca y Manuel, dos nombres comunes cualquiera. Pertenece a la tercera persona, pero ya del plural. Por eso lo sustituye they, el pronombre they es que lo sustituye. Is the third person of plural. Y es la tercera persona del plural. Es que es fácil. Entonces es fácil identificar qué pronombre sustituye a un nombre propio. Si hablamos de un nombre cualquiera del género masculino y está solo, es sustituido por he, que viene siendo él. Cualquier nombre de género masculino. Al igual que cualquier nombre de género femenino, si está solo, es sustituido por she, que significa ella. Y cualquier nombre de animal o un objeto, un libro, un cuaderno, un apartamento, una casa, una tabla, cualquier objeto, es sustituido por its, que viene siendo el pronombre. Estos los pronombres son sustitutos que se pronuncian ya después de haber pronunciado el nombre propio. Como en este caso aquí, my cat, mi gato. Si yo hablo de mi gato, yo digo, mi gato es hermoso. Él tiene un pelo bien grande, vamos a suponer. Entonces ya cuando hablamos de él, ya no decimos más el gato, sino utilizamos el pronombre que sustituye el nombre propio. Al igual que aquí decimos Rosibel and I. Rosibel y yo. ¿Quién lo sustituye? Lo sustituye un nombre propio. Que viene siendo, lo sustituye el pronombre que viene siendo we. Aquí también tenemos en Elisa en you, que es la segunda persona pero acompañada. Entonces es sustituido por you, que significa ustedes o vosotros. Entonces, aquí tenemos también dos nombres cualquiera. Acuérdense que cualquier nombre que no sea yo o tú, en el caso de inglés, I o you, pertenece a la tercera persona. Todo lo que no sea I o lo que no sea you, pertenece a la tercera persona. Para que haya primera persona tiene que estar involucrado el I o el you para que sea primera o segunda persona. Si ese I está acompañado es we, que es la primera persona del plural. Si ese you está acompañado es you, que es la segunda persona del plural. Bien, espero que hayan entendido esto, que esta es la parte más crucial del idioma inglés, conocer los pronombres, ya que en español el 99% de las personas de habla hispana no conocen los pronombres. Bien, aquí dice, write the correct pronoun. Este es un ejercicio en el que usted va a escribir el pronombre correcto. Y dice aquí, where does Roy study? ¿En dónde estudia Roy? ¿Qué pronombre sustituye a Roy? Tal y como se los dije.
en la diapositiva anterior. Si hablamos aquí de Roidi, ¿qué pronombre sustituye? He es quien lo sustituye. Entonces aquí te voy a decir, where does Roidi study? ¿En dónde estudia Roidi? He studies at Rafaela Pérez High School. What does your wife do? ¿Qué hace tu esposa? Si estamos hablando de esposa, ¿a qué nos referimos? ¿Qué pronombre sustituye a esposa? Viene siendo ella. Porque no se le puede decir esposa a un hombre, sino a una mujer del género femenino. Por lo tanto, entonces, debe de ir el pronombre que sustituye al género femenino en singular, que viene siendo she. Aquí entonces tenemos who do Smerlin and Bernard live with. ¿Con quién viven Bernard y Smerlin? Live with Carmelina. ¿Quiénes? Aquí, ¿qué pronombre sustituye Smerlin and Bernard? Smerlin y Bernard es sustituido porque son dos personas y como no está ni I ni you, entonces es sustituido por la tercera persona. Y como hay más de uno, entonces del plural, que viene siendo they. They live with Carmelina. Ellos viven con Carmelina. When do your mother and you go to the supermarket? ¿Cuándo tu madre y tú van al supermercado? Cuando está ese you y está acompañado, pues ya sabemos que estamos hablando de la segunda persona del plural, que es el mismo you. Pero como es usted que tiene que responder, acuérdese que cuando la pregunta está en segunda persona, se debe responder en primera persona. Si es segunda del plural, se debe responder en primera persona del plural. Entonces la respuesta debe ser we go there fortnightly. Nosotros vamos allá quincenalmente. How often does your cat drink milk? ¿Cuán frecuente tu gato toma leche? Entonces, si estamos hablando de tu gato, ¿qué pronombre sustituye a tu gato? It's. It drinks milk 3 times a day. Él toma leche 3 veces al día. How well do I play baseball? ¿Cuán bien juego yo béisbol? De acuerdo a su apreciación. ¿Cuán bien juego yo béisbol? Entonces, usted va a decir you, porque está aquí en primera persona la pregunta. Y si la pregunta está en primera persona, se debe responder en segunda persona. Como está en singular, se debe responder en segunda persona de singular. Y se dice, you play very well. Si juega bien, tú juegas muy bien. What do you do in your free time? ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Entonces ahí usted tiene que decir, si está en segunda persona del singular, pues debe responder en primera persona del singular. Debe decir, in my free time, I read a book. En mi tiempo libre yo leo un libro. Yo. Y ahí tenemos las respuestas. Yeah. Where does Roy study? He studies at Rafaela Pérez High School. What does your wife do? ¿Qué hace tu esposa? She teaches English. Ella enseña inglés. Who do Smerlin and Bernard live with? ¿Con quién viven Smerlin y Bernard? They live with Carmelina. Ellos viven con Carmelina. When do your mother and you go to the supermarket? ¿Cuándo tu madre y tú van al supermercado? We go there fortnightly. Nosotros vamos allá quincenalmente. How often does your cat drink milk? ¿Con cuán frecuencia tu gato bebe leche? It drinks milk 3 times a day. Él toma leche 3 veces al día. Utilizamos it porque estamos hablando de un gato. How well
Do I play baseball? ¿Cuán bien juego yo béisbol? You play very well. Tú juegas muy bien. Aquí, como la pregunta está en primera persona, se responde en segunda persona. Singular con singular. What do you do in your free time? ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Como la pregunta está en segunda persona, a la segunda persona se debe responder en primera persona. Entonces dice, in my free time, I read a book. En mi tiempo libre yo leo un libro. Bien, y como vemos aquí, lo mismo que les expliqué en la clase anterior, las reglas que hay que seguir para formar lo que es el presente simple, que en realidad no es simple nada, porque es un poco complejo. Dice aquí, when the verb ends into O, S, X, CH, or SH, Z, we add ES at the end in the third person of singular. He, she, it. Así que cuando el verbo termina en O, S, X, CH, SH o en Z, le agregamos ES a la tercera persona del singular. Y la tercera persona en pronombres son he, she, it, porque estos son sustitutos. Como les dije, he puede sustituir a un nombre masculino. Puede ser Daniel, Antonio, Miguel, Roberto, Jorge. Cualquier nombre masculino que esté en singular. Al igual que she, que significa ella, sustituye a un nombre masculino, femenino, que puede ser Laura, Teresa, Katia, Katy, Esmeralda, Rosibel, Rosanna, Elizabeth, etc. Y it sustituye a un animal o a un objeto, que puede ser un libro, un gato, un perro, un chivo, cualquier tipo de animal. Y aquí tenemos ejemplos con los pronombres I, que es la primera persona del singular, la primera persona del singular, y you, que es la segunda persona del singular, she, que es la tercera persona del singular femenino, y he, la tercera persona del singular masculino, it, que es la tercera persona del singular para animales o cosas, we, que es la primera persona del plural, you, que es la segunda persona del plural, y they, que es la tercera persona del plural, tal y como se lo había dicho. Y aquí ustedes ven estos verbos que terminan do, que termina en O, kiss, que termina en S, buts, que termina en X, watch, que termina en CH, wash, que termina en SH, y quest, que termina en Z. Y como pueden ver, con la tercera persona del singular, he, she, it, como lo explica aquí, se le agrega ES en la conjugación de esos verbos. En todos esos verbos que tienen esas terminaciones. También les había dicho que todo verbo que termina en Y seguido de una consonante, se sustituye la Y por IES. Ven aquí, IES, al final, en la tercera persona. Ojo, solamente es con la tercera persona, porque con la primera persona de singular y la segunda persona, el verbo pasa igual. Y los tres pronombres del plural, también el verbo pasa igual. Solamente se le agrega, tiene cambios en la tercera persona del singular, como pueden ver acá. Lo mismo pasa con el verbo have, que en la tercera persona del singular se dice has. Aquí decimos I have, yo tengo, you have, tú tienes, he has, él tiene, she has, ella tiene, it has, él tiene o ella tiene en caso de que sea un animal de género femenino, we have, nosotros tenemos, you have, vosotros tenéis o ustedes tienen, they have, ellos o ellas tienen.
In other cases of verbs that not mentioned above, we only add s at the end of the third person of singular. En otros casos de verbos no mencionados arriba, o sea, aquellos que no terminan en o, s, x, ch, sh, z, o que no sea el verbo to have, o que no termine en y seguida de una consonante, entonces simplemente se le agrega la s con la tercera persona del singular, que son he, she, it. Y recordándole que esos pronombres, la función de los pronombres es sustituir nombre propio. Y repito, he sustituye a Armando, a José, a Pedro, a Juan. She sustituye a María, Carla, Teresa. It sustituye al perro, al gato, el ratón, el libro, cualquier objeto. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. The Simple Present Part 2. El presente simple parte 2, ya que el miércoles pasado les di la parte 1. The verb to be, the verb to go, affirmative form. Aquí vamos a llenar esta parte con ese verbo, con el verbo to go, pero en una forma afirmativa. Entonces, aquí tenemos I. Acuérdense que solamente nos vamos a concentrar en la tercera persona del singular. En los demás casos, go pasa normal. Que decía, I go to the supermarket fortnightly. Vamos a ver aquí la respuesta. Decimos aquí, I go to the supermarket fortnightly. Yo voy al supermercado quincenalmente. You go to the river every weekend. Tú vas al río todos los fines de semana. Entonces, aquí go no lleva ninguna transformación porque no estamos hablando de la tercera persona del singular, sino primera, segunda. Aquí ahora, Rudy sí es la tercera persona del singular. Cualquier nombre que usted mencione pertenece a la tercera persona. Lo único que usted no puede mencionar es un yo o un tú. Pero después, todo lo que no haya un yo o un tú pertenece a la tercera persona. Esa parte se lo he dicho muchísimas veces. Y siempre muchas personas cometen errores al momento de sustituir un nombre propio con un pronombre. Y al momento entonces, como tienen problemas para sustituir un nombre con un pronombre, entonces van a tener problemas al momento de conjugar un verbo, porque no saben si está en tercera persona de singular o si está en primera o en segunda persona o en tercera persona del plural. Ahí es donde está el problema. Entonces aquí, Rudy goes to the beach twice a week. Rudy va a la playa 2 veces a la semana. Glenny goes to the gym once a week. Glenny va al gimnasio 1 vez a la semana. The parrot goes to its cave when it wants. Dice que la cotorra va a su jaula cuando ella quiere. Katia and I go to the same club in the morning. Katia y yo vamos a al mismo club en la mañana. ¿Por qué no decimos, si decimos Katia, no está goes? Porque está acompañado de I. ¿Y qué pronombre sería ese? ¿Qué pronombre sustituye Katia and I? Voy a durar 3 segundos para que usted me diga. Bien. El pronombre que lo sustituye es we. ¿Por qué? Porque está la presencia de la primera persona. Y como la primera persona no está solo, sino acompañado de Katia, viene siendo del plural, que viene siendo we. Por eso el verbo no tiene transformación como este y este y ese, sino va normal. Go. Katia y yo vamos al mismo club en la mañana. Merlin and you go to the church on Sunday.
Esmerlin y tú van a la iglesia los domingos. Carmelina and Katy go to the movie theater at night. Carmelina y Katy van al cine en la noche. Esto es tercera persona, pero no del singular, por lo tanto el verbo no se le agrega es en go. ¿Por qué en go? Porque termina en o, al igual que como dijimos en las diapositivas anteriores, que con cualquier verbo que termine en o, en s, en x, en ch, en sh y en z, se le agrega una e y una s en la tercera persona del singular. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, pero ya de manera negativa, con el mismo verbo go. Como está el verbo to go, pero en negativo. Entonces, para poner un verbo en negativo, lo primero que debemos hacer es colocar el auxiliar do, pero en negativo. El verbo debe ir normalmente. El verbo va normalmente, go, en todas partes, porque está en negativo. Lo único que cambia es el verbo auxiliar. Si yo digo to the supermarket fortnightly, si está negativo, es no voy al supermercado quincenalmente. Entonces, por lo tanto, debo utilizar el verbo auxiliar do, pero en negativo, que viene siendo don't. I don't go to the supermarket fortnightly. Vamos a ver aquí la respuesta. Bien, primero ponemos el verbo auxiliar negándolo, dependiendo del pronombre de quien está hablando. Porque si está en tercera persona de singular, en vez de don't, es doesn't. I don't go to the supermarket fortnightly. Yo no voy al supermercado quincenalmente. You don't go to the river every weekend. Tú no vas al río los fines de semana. Rudy doesn't go. Aquí hay un error, porque no puede ir goes. Doesn't go. Muy bien. En negativo, el verbo to go debe de ir normal. Pequeño error aquí. Y es bueno que tuviera ese error para así usted notar lo que les dije anteriormente. Solamente se niega el verbo auxiliar y debe estar en la forma de tercera persona el verbo auxiliar, como ustedes ven ahí. Does. ¿Por qué? Porque do, el verbo do, también termina en o, igual que go. Al terminar con o, entonces se le agrega es al final. Y la n y la t para negar. La n apóstrofe y t para negar dicho verbo auxiliar. Entonces, Rudy doesn't go to the beach twice a week. Rudy no va a la playa 2 veces a la semana. Glenny, aquí faltó el verbo auxiliar. Y aquí deben poner entonces doesn't. Glenny doesn't go. Glenny doesn't go. Muy bien. Glenny doesn't go to the gym once a week. Glenny no va al gimnasio una vez a la semana. The parrot doesn't go to its cave when it wants. La cotorra no va a su jaula cuando ella quiere. Katia and I don't go to the same club in the morning. Katia y yo no vamos al mismo club en la mañana. Esmerly and you don't go to the church on Sunday. Esmerly y tú no van a la iglesia los domingos. Carmelina and Katy don't go to the movie theater at night. Carmelina y Katy no van al cine en la noche.
Y aquí tenemos otro que dice translate the sentences into English. Traduzca estas oraciones al inglés. Y aquí tenemos, ojo con eso. Esto les va a ayudar a ustedes a redactar y también a conocer un poco de lo que es el presente simple. Y aquí dice, Saraí estudia en la mañana. Y usted va a ponerlo en inglés. Saraí studies in the morning. Rosaini y Gideini van a la escuela. Rosaini and Gideini go to school. Carmen intenta decir algo. Carmen tries to say something. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, aprenderse esa parte, a escribir, a redactar eso. Saraí studies in the morning. Rosaini and Gideini go to school. Carmen tries to say something. Melody and Luimi do their homework. Luz and Carolina listen to music. Elizabeth crosses the street alone. Cecilio fishes cars in a workshop. Kathy wishes to be rich. And Erolisa and Paola don't live together. Roy doesn't do his homework. Organizing affirmative sentences. Aquí organizar oraciones en forma positiva, afirmativa. Remember that to organize a sentence, we need to follow the following rule or structure. Para organizar, dice, recuerda que para organizar oraciones necesitamos seguir las estructuras siguientes o las reglas siguientes. Ponemos el possessive adjective primero, luego el sujeto, luego el verbo y finalmente el complemento de que está hablando la oración. Ejemplos. I speak English fluently. You work at a big company. Rudy has a pickup. And Erolisa wishes when she wants to call someone. Yo hablo inglés fluidamente. Tú trabajas en una gran compañía. Rudy tiene un pavo real. En Erolisa silba cuando ella quiere llamar a alguien. Silba o pitea, cualquiera de las cosas como usted quiera llamarle. Aquí dice organize the sentences. Organiza esas oraciones. Tomando en cuenta lo que dice aquí, ¿verdad? Que primero el possessive adjective, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Entonces, lo primero que vamos a identificar es el possessive adjective, que viene siendo my. Luego entonces, como lo dice aquí, va el sujeto. Entonces el sujeto viene siendo cousin. Cousin viene siendo el sujeto, primo. Y luego entonces debe ir el verbo, que es goes. Y luego entonces va el complemento. Vamos a ver aquí. Y dice, my cousin goes to school in the afternoon. Your daughter has a long hair. Their children play baseball on Saturday. Our niece never tries the food before eating it. Her uncle exercises twice a week. Apréndase bien organizar esas oraciones porque también habrá premio para aquella persona que vaya a la pizarra a organizar esas oraciones de la forma correcta. Apréndase bien organizar esas oraciones. Ya usted lo sabe. Nos vemos entonces en la próxima clase. See you later. Bye.